Bien, pues miren, vamos a entrar aquí directo al tema. Bueno, yo planteé este tema del el papel del lenguaje en la inteligencia natural y en la inteligencia artificial. Por un lado, porque el lenguaje tiene un papel crucial en todos los aspectos de la vida humana, pero particularmente en la educación y en la educación superior es especialmente relevante. Y por otro lado, porque con esta boom que hay ahorita de la inteligencia artificial, se nos está planteando un nuevo escenario en donde necesitamos ir entendiendo de qué se trata esto, ¿sí? Miren, para empezar, quiero presentar un poquito sobre el concepto mismo del lenguaje y decir que el lenguaje es la capacidad humana de simbolizar. La capacidad humana de simbolizar. Los humanos tenemos esa capacidad y la usamos en todas las formas posibles, es decir, usamos toda clase de recursos para simbolizar. El más importante para los humanos es la lengua hablada, pero también usamos gestos, señas, etcétera, etcétera. Pero aquí vamos a referirnos en toda esta plática principalmente al lenguaje hablado. Ahora, esta capacidad de hablar, de simbolizar mediante el lenguaje hablado, es crucial porque nos hace humanos, nos habilita para la introspección y la expresión. Introspección porque nos permite reflexionar sobre nosotros mismos y expresar hacia afuera lo que pensamos. Nos habilita para el razonamiento y la sensibilidad y también para la cognición y la comunicación. ¿Sí? O sea que nos habilita tanto para pensar como para sentir, para conocer el mundo y para comunicarnos con el mundo. Por otro lado, está lo que llamamos la lengua escrita. ¿Qué es la lengua escrita? Yo lo defino aquí como lengua mediada por la escritura. Y lo pongo así porque mucha gente sigue pensando que la lectura y la escritura son habilidades como si fueran independientes. ¿Sí? Cuando piensan en la lectoescritura, no lo ligan muchas veces a la lengua. Y no es así. La lectoescritura es completamente dependiente de la lengua. Por eso yo prefiero llamarlo así, lengua mediada por la escritura. Y yo hice esta imagen, es decir, yo edité aquí la imagen del perrito que está sacando la lengua y le pegué esa imagen en la cabeza con palabras para ilustrar esta idea de que los humanos, además de tener la lengua que nos permite hablar, cuando adquirimos el lenguaje, ese lenguaje se internaliza en nuestra mente y se convierte en ideas, ideas que al mismo tiempo son palabras. Otra manera de entender qué es la lengua escrita es la versión expandida de la lengua materna. ¿Sí? Es una versión expandida de la lengua materna, porque todos los niños del mundo aprenden a hablar, generalmente a temprana edad, pero una vez que aprendieron a hablar, en la mayoría de los casos en los países donde la gente tiene acceso a la escolaridad y a la alfabetización, a su lengua materna se le añade la versión escrita, lo cual incluye entonces ya la capacidad de hablar, leer y escribir, es decir, el lenguaje oral y escrito. Ahora, esta capacidad de lenguaje que tenemos los humanos es crucial para el desarrollo en tres aspectos. Y bueno, si ustedes son estudiantes o profesores de pedagogía, la pedagogía y la educación están completamente ligadas a entender y a intervenir en el desarrollo humano. El desarrollo humano abarca muchas cosas, pero hay tres aspectos que son fundamentales y están entrelazados. El desarrollo cognitivo, el desarrollo comunicativo y el desarrollo personal. El desarrollo cognitivo porque es lo que implica saber y entender acerca del mundo y acerca de uno mismo. Y eso no es innato, no nacemos ya conociendo el mundo, tenemos que ir aprendiendo y conociendo el mundo. El desarrollo comunicativo implica la capacidad de expresión y de comprensión, precisamente a través de la lengua hablada y también de otras modalidades de lenguajes. Y el desarrollo personal también porque una persona no trae por default ya los múltiples aspectos de la personalidad que se van desarrollando poco a poco, pero especialmente cuando uno tiene acceso a oportunidades y contextos de aprendizaje y a ciertos roles sociales que implican que uno tome ciertas responsabilidades y ciertas modalidades de comportamiento social. Ahora, para estas tres líneas de desarrollo, la lengua es esencial. Por ejemplo, para el desarrollo cognitivo, prácticamente sería imposible ampliar nuestro conocimiento del mundo si no tuviéramos la capacidad de hablar.
O si ya la tenemos, pero nuestro lenguaje es muy limitado, eso limita nuestro desarrollo cognitivo, es decir, nuestro conocimiento y comprensión del mundo. Por eso los sistemas educativos de todo el mundo tienen como uno de sus objetivos centrales, desde el preescolar hasta la universidad, el desarrollo comunicativo, el desarrollo lingüístico. Porque para aprender todo lo que se aprende en la escuela, se necesita hablar, escuchar, leer y escribir. Bueno, y en el desarrollo personal igual es esencial la lengua, porque la manera de desarrollar tu propia personalidad depende en gran medida de que uno expanda su uso de la lengua y que pueda hablar de manera adecuada, apropiada, en distintos contextos, ante distintos interlocutores, en distintas audiencias, en distintos roles. Sí, a veces uno es expositor, a veces uno es una persona entrevistada, a veces uno está platicando simplemente con amigos y familia, etcétera, etcétera. Entonces, el desarrollo de la personalidad está completamente ligado a que uno posea la lengua necesaria para adoptar distintas personalidades y roles sociales. Y luego yo puse aquí en el centro de este diagrama la palabra lengua y también la palabra conciencia. ¿Por qué? Porque tener lengua es lo que nos permite tener conciencia a los humanos, ¿sí? Cuando decimos que alguien tiene conciencia de algo es porque tiene la lengua que le permite nombrarlo, hablarlo, explicarlo, narrarlo. Y puse esta imagen del Santo Grial para enlazar con el tema de la inteligencia artificial, porque la característica fundamental de esta nueva versión de la inteligencia artificial que surgió a partir de lo que conocemos como ChatGPT, es que es una inteligencia artificial que por primera vez se basa en procesar lenguaje natural humano. O sea que escucha, lee, entiende y responde también con lenguaje. Y nos podemos comunicar con la inteligencia artificial a través del lenguaje. Y es el santo grial porque le dieron al clavo, pues los ingenieros que desarrollaron eso, porque por muchos siglos y en las últimas décadas, a pesar de la explosión científico-tecnológica, no se había logrado inventar máquinas que comprendieran el lenguaje humano y que contestaran inteligentemente al lenguaje humano. Bueno, en lo que resta de la plática, me voy a enfocar en el tema de la lengua desde tres aspectos o ángulos de la lengua que yo llamo la perspectiva, el vocabulario y la fluidez. La lengua es un sistema muy complejo, la lengua humana, pero voy a abordar solamente estos tres aspectos en esta ocasión. ¿A qué me refiero con perspectiva? Les podría decir de entrada que una manera de reconocer la inteligencia es cuando un sujeto humano, o en este caso un agente no humano, que ya es la máquina con inteligencia artificial, una de las cosas que hace es mirar el mundo, nombrarlo, interrogarlo y explicarlo desde cierta perspectiva. No en el vacío, sino desde cierta perspectiva. Entonces, por ejemplo, tengo ahí esa imagen, una de las ilustraciones de un artista famoso, M.C. Escher, que representa la perspectiva. Lo que nos dice esa imagen es que si uno la ve desde distinto lado, ves distintas cosas. No puede uno decir en general si las figuritas están subiendo, están bajando, si van a la izquierda, si van a la derecha, si están entrando o si están saliendo. Uno necesita decir desde qué perspectiva lo estás mirando para poder afirmar si están arriba o si están abajo, si están subiendo, si están bajando. Ahora, una pregunta aquí es, ¿de qué manera la inteligencia artificial aplica este aspecto de la inteligencia, que es una visión desde cierta perspectiva? Y voy a poner un ejemplo. Yo he hecho muchas actividades ya, interacciones con la inteligencia artificial. En este caso, yo subí esta imagen, que es un mural famoso de Diego Rivera, y le pedí esto, exactamente este es el prompt que le di. Analice esta pintura desde tres perspectivas. Uno, composición y perspectiva. Dos, sociología. Tres, historia del arte. Cita conceptos y fuentes relevantes para cada una. Eso fue lo que yo le pedí. Y lo que hizo Cloud fue darme lo siguiente. Dice, analizaré esta obra que parece ser Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, de Diego Rivera, 1947, desde las tres perspectivas solicitadas. Miren, para empezar, la IA identificó qué pintura era. Yo no le di el nombre. La identificó el nombre, el autor, el año en que fue pintada.
lo cual significa que si fuera un humano diríamos que es una persona que sabe, que tiene conocimiento de esa obra, ¿no? Y después descompone su respuesta en las tres perspectivas que yo le solicité. Uno, composición y perspectiva. La composición es un friso horizontal típico de los murales mexicanos que crea una narrativa continua. Utiliza una perspectiva teatral con varios planos superpuestos. Primer plano, la multitud de personajes. Plano medio, los árboles de la Alameda. Fondo, elementos arquitectónicos y paisajísticos difuminados. Miren, lo voy a regresar. ¿Sí? Primer plano, multitud de personajes. Segundo plano, los árboles. El tercer plano es el fondo, el paisaje, el cielo, la arquitectura. Después dice, la disposición de las figuras crea ritmo visual a través de alternancia de colores vibrantes, rojo, azul, amarillo, con tonos sobrios, variación en las alturas de los personajes, la masa de globos a la izquierda que balancea la composición. Y también dice, emplea una paleta cromática típica del modernismo mexicano con colores vivos y contrastes marcados. Y luego, en el punto 2, la perspectiva sociológica dice, representa una clara estratificación social del México porfiriano. Clase alta, personajes con trajes elegantes y sombreros de copa. Clase media, comerciantes y profesionales. Clase trabajadora, vendedores ambulantes y personas con vestimenta más sencilla. Fíjense, clase alta, clase media y clase baja. Los identifica y describe algunos de sus rasgos. Refleja el concepto de paseo social como práctica de distinción de clase según Bourdieu. Muestra la coexistencia de diferentes grupos étnicos y sociales, aunque manteniendo distancias sociales visibles. El espacio público, la Alameda, funciona como lugar de encuentro y negociación social, siguiendo las teorías de Jürgen Habermas sobre la esfera pública. Y finalmente, en el tercer aspecto que le pedí, la historia del arte, no lo voy a leer todo, pero dice, se inscribe en el movimiento muralista mexicano de 1920 al 50, tiene características de estilo como monumentalidad en la escala, narrativa histórico-social, uso de simbolismo nacionalista, influencias detectables como la tradición de los frescos renacentistas italianos, el realismo social, el Art Nouveau en el tratamiento decorativo de algunos elementos, etcétera, etcétera, ¿sí? Y bueno, de entrada, a mí me pareció súper interesante esta respuesta. En este caso yo le pedí explícitamente qué perspectivas me interesaba que usara. En otros casos he pedido, elige tres perspectivas y analiza o describe tal imagen o lo que sea. Pero bueno, aparte de que esto lo da rapidísimo, me parece completamente acertado. O sea que si yo les diera esta imagen a un grupo de estudiantes de licenciatura o incluso de posgrado y les pidiera exactamente lo mismo, puedo ya anticipar que la respuesta no sería tan acertada. Sería un poco, o quizás bastante embrollada, limitada en muchos sentidos, al menos por parte de muchos estudiantes, ¿sí? Entonces, es sorprendente lo que hace la inteligencia artificial, porque en resumen, yo podría decir que esta respuesta que me dio es inteligente. Es una respuesta inteligente, exactamente. Ahora, más específicamente, ¿qué hizo la inteligencia artificial aquí? Esta es una descripción que yo hago de lo que hizo. Número uno, respondió puntualmente al prompt. Es decir, no se desvió a otros temas, anécdotas o rodeos, como suele ocurrir con los seres humanos cuando les pides algo. Se desvían a otras cosas. Dos, abordó las tres perspectivas y las declaró explícitamente. ¿Sí? Dijo, desde el principio dijo, voy a analizar esta pintura desde tal, tal y tal. Tres, leyó y describió la imagen y fundamentó su interpretación en esa lectura. ¿Sí? O sea que primero leyó la imagen, la miró y la describe también. Entonces la interpretación que hace, cuando hace una interpretación desde la composición o desde la sociología o desde la historia del arte, en los tres casos está fundamentada en la imagen. Si fuera un texto, diríamos, está fundamentado en el texto, en lo que dice el texto, y no en sus anécdotas personales, que es lo que mucha gente hace. No se remiten al texto, a lo que dice el texto, sino que comienzan a debrayar, dicen a los jóvenes, sobre sus historias personales de vida
y rara vez se remiten a lo que dice el texto y mucho menos describen lo que dice el texto o citan lo que dice el texto. Y esa podría decir yo que es una de las esencias, una de las claves del discurso académico, basarse en el texto. Luego, el punto 4 yo puse aquí, expuso en forma organizada su análisis. Puso una introducción en donde declaró explícitamente el objetivo y los elementos a abordar. Hizo un desarrollo de las tres perspectivas usando conceptos apropiados para cada una y unas conclusiones en donde hace una inferencia sobre la imagen. Ahora, 5. Usó un lenguaje apropiado para nombrar, describir y conceptualizar lo observado. En resumen, este es un ejemplo de pensamiento conceptual y abstracto, es decir, inteligente. Ahora, ¿qué hacen los estudiantes? Con base en mi experiencia ya de varias décadas de ser profe universitario, miren, yo represento aquí con estas imágenes una idea que quiero plantearles. La imagen de la izquierda, que bueno, yo también se la pedí a la IA para esta presentación, pensé en esta metáfora. Cuando tú les pides a los estudiantes interpretar un texto, es decir, que das a leer un texto, un capítulo, un artículo, una novela, etcétera, y les pides que lo analicen, que hagan una reseña crítica, que lo interpreten o simplemente que contesten preguntas sobre ese texto, normalmente andan algo así como en el vacío, como flotando en el espacio sideral. No tienen un punto de referencia, están flotando. Entonces su discurso es incoherente en muchas ocasiones. Usando una metáfora futbolera, no dan pie con bola, no le dan al clavo, no nombran las cosas como se deben nombrar. Muchas observaciones que seguramente ustedes conocen que los profesores hacen cuando les califican sus escritos, sus ensayos, sus trabajos finales o se los dicen en clase. Pero ¿cuál es la razón? Aquí yo voy a plantear una explicación distinta a la que muchos maestros dan. La explicación que los maestros dan es que los alumnos no saben leer y escribir, no tienen las habilidades de lectura y escritura, no tienen comprensión de lectura, ¿sí? No saben redactar, etcétera, etcétera. Bueno, yo lo voy a decir de este modo, utilizando este concepto de la perspectiva. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo voy a hablar de tres aspectos que son la perspectiva, el vocabulario y la fluidez? Entonces, retomando el aspecto de la perspectiva, muchos textos escritos por estudiantes, su mayor problema, textos escritos o hablados cuando les toca exponer, es que lo que dicen lo dicen sin adoptar una perspectiva. Entonces lo dicen en el aire, flotando en el espacio. En cambio, a la derecha está una imagen donde yo le pedí a la IA pon a una persona con los pies en la tierra, observando el mundo, y desde el lugar donde lo está observando pueda decir qué es lo que observa. Entonces, esa es la diferencia de hablar o escribir sin perspectiva o con o desde una perspectiva. Esto es una diferencia crucial, porque lo que nos permite decir algo inteligente, para seguir retomando el tema de la inteligencia natural o artificial, es la perspectiva que adoptemos. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso, yo se las dicté a la inteligencia artificial. O sea, yo le dije, analízalo desde la perspectiva de la composición y perspectiva. O sea, yo sé que es una pintura o una obra de arte, pero dime cómo lo analizas en cuanto a su composición y a la perspectiva como concepto gráfico, cómo representa la profundidad en una imagen. Y entonces desde ese punto de vista o perspectiva hace un análisis excelente y nombra las cosas como las debe nombrar. Desde ese punto de vista usa palabras como friso horizontal, murales, narrativa continua, perspectiva teatral, planos superpuestos, primer plano, segundo, etcétera. Mientras que cuando adopta la perspectiva sociológica, utiliza conceptos apropiados de la perspectiva o sea, de la sociología, como estratificación social, clase alta, clase media, clase trabajadora, conceptos como paseo social, práctica de distinción, clases sociales, etcétera, ¿sí? Y así, con la otra perspectiva. Entonces, responder de manera inteligente, leer, interpretar críticamente algo, analizar algo, exponer o explicar algo, implica tomar una perspectiva y desde ahí hablar o escribir. Ahora, ¿desde dónde ver
leer o escribir el mundo cuando uno está en el rol de ser un estudiante o incluso un egresado universitario. Lo que yo me di cuenta desde hace muchos años, tanto como estudiante y después como profesor, es que mucha gente pasa por la universidad, incluyendo la licenciatura, la maestría y a veces hasta el doctorado, sin nunca llegar a tener claro en su cabeza el mapa del discurso académico que corresponde a su disciplina. Ese mapa es diferente si lo que estudias es medicina o arquitectura, ingeniería, psicología, antropología, sociología, pedagogía, ciencia política, etcétera, etcétera. O sea, cada carrera o especialidad tiene su mapa de la disciplina, ¿sí? A eso yo le llamo aquí el mapa del discurso académico. Entonces tú tienes que tener ese mapa en tu cabeza para poder ver y leer y escribir el mundo desde ese lugar, ¿sí? Entonces aquí la imagen del chico con su mochila de espaldas sentado, lo que simboliza es que está sentado o está parado en el territorio de la psicología o de la sociología o de la arquitectura o del diseño y desde ahí ve, nombra, define, describe, analiza, interpreta, critica, interroga el mundo, ¿sí? Ahora, ¿por qué muchos no tienen, o sea, pasan tantos años y tantas materias y cursos que se toman en la universidad y salen con una nube que no saben realmente? A veces les preguntas incluso qué es su carrera, qué es la sociología, qué es la comunicación, qué es la pedagogía, y no, o sea, quieren enterrar la cabeza en el suelo como un avestruz. Bueno, aquí hay una parte que a mi juicio hay una corresponsabilidad, porque sí, ya estamos en una época en que es necesario reconocer que los estudiantes universitarios son adultos, mayores de 18 años, por lo tanto, no son meras víctimas de lo que pasa, ¿sí? Hay una responsabilidad porque ser estudiante incluso es un rol social y el rol consiste en estudiar, ¿sí? Si tú vas y estudias, vas a ir armando poco a poco tu mapa, ¿sí? Pero hay mucha gente que no estudia, francamente. Sería otro tema que podría abordar extensivamente. Me consta porque pues ya pasé por ahí y me consta que mientras unos pocos se van a la biblioteca, unos muchos se van al estacionamiento a chelear, especialmente en CEU, etcétera, ¿no? Esa es la parte de la corresponsabilidad de los propios estudiantes. Pero la parte que corresponde a la institución es que en organizar el currículum y en impartirlo no hay mucha coherencia muchas veces. Entonces, efectivamente, la institución, el currículum, la pedagogía que se hace no contribuye a ir armando el mapa. Miren, aquí voy a poner un ejemplo para entender esto. Voy a usar el ejemplo de conceptos que uno escucha en la universidad. Cuando estás en el área de ciencias sociales, humanidades, psicología, pedagogía, incluso, etcétera, tú te vas a encontrar con palabras como estas: mente, yo, percepción, estímulo, conducta, asimilación, memoria, aprendizaje, pensamiento, libertad, represión, sentido, objeto, etcétera, etcétera, sí. Entonces, esas palabras las vas a estar escuchando de los profesores, van a aparecer en las lecturas, ¿sí? Pero esas palabras, si tú quieres realmente entender, apropiártelo e incluso memorizar, necesitas entender. Y para entenderlas, necesitas darte cuenta que esas palabras o conceptos no andan flotando ahí en el aire, sino que son parte de estructuras de conocimiento. Entonces yo aquí hice este gráfico para hacer notar que esas palabras que ahí aparecen sueltas, en realidad son parte de corrientes, en este caso de la teoría psicológica, ¿sí? De las teorías psicológicas. Entonces, en este caso estoy poniendo el ejemplo de la psicología como carrera. Cuando tú estudias psicología, te vas a encontrar con que hay una corriente de una teoría de la psicología que se llama el psicoanálisis, también el cognitivismo, el conductismo, el constructivismo, la logoterapia y otras. Entonces, en el psicoanálisis aparecen palabras como mente, yo, histeria, inconsciente, etcétera, ¿sí? Pero en el conductismo aparecen palabras como conducta, estímulo, respuesta, etcétera, ¿sí? Ahora, fíjense cómo tanto en conductismo como en cognitivismo aparece aprendizaje y aprendizaje, ¿sí? O en psicoanálisis aparece la palabra mente y también en cognitivismo. Entonces,
Un primer punto que debería quedar claro ya para todo estudiante universitario desde nivel licenciatura es que no hay una definición para cada concepto, porque normalmente ese concepto se usa en distintas corrientes o teorías, y en cada teoría se define diferente. ¿Sí? O sea que el concepto de mente en psicoanálisis es diferente al concepto de mente en cognitivismo, etcétera, etcétera. Ahora, como se puede ver aquí, por ejemplo, el concepto de aprendizaje. ¿Qué es el aprendizaje? Si yo le pregunto, ¿qué es el aprendizaje a un estudiante o egresado de pedagogía? Mínimo debería tener claro que aprendizaje se define y se entiende de manera diferente desde el cognitivismo, desde el conductismo y desde el constructivismo. Y desde el constructivismo incluso es diferente si es el constructivismo piagetiano o si es el constructivismo vygotskiano, etcétera, ¿sí? Entonces, este mapa, así como se ve ahorita aquí en esta imagen, es algo que podría y deberían tener en su mente los estudiantes que van terminando la carrera, cualquier carrera. Así un mapa de sociología o de economía, sí, o de antropología. Y pues yo he dado clases con estudiantes de distintas carreras y me doy cuenta de que la mayoría no tienen la menos, o sea, la mayoría va terminando la carrera con algo así como esto. Y eso los que fueron medio nerds. O sea, hay una lista de palabras inconexas que si las han escuchado, si se las dices, pues no les suena algo desconocido. Pero si les preguntas qué significan o que te lo expliquen, no, pues ahí sí se asustan. Entonces, ese es un problema serio. Por lo mismo, de que no tienen nada claro esto. Cuando tienen que escribir su tesis o incluso trabajos de curso, trabajos finales de curso, están más o menos así, como el que está flotando en el espacio sideral, sin un lugar de donde agarrarse, sin saber desde dónde decir y analizar y pensar las cosas. Bueno, ahora fíjense, si tú entiendes el mapa completo o más o menos completo, también vas a entender que las teorías no solamente son diferentes, sino que a veces se contraponen, coinciden o se contraponen. Por ejemplo, entre el constructivismo de Piaget y el de Vygotsky hay muchas coincidencias, pero en cambio, casi todas las corrientes psicológicas critican al conductismo. O sea, tú también debes entender eso. ¿Cuáles son los debates en la historia de tu propia disciplina, ¿sí? ¿Cuáles son las teorías que coinciden? ¿Cuáles son las que discrepan y por qué? Ahora, ¿qué es lo que muestra este esquema, este diagrama? No es otra cosa que es un mapa de la conversación histórica. Conversación histórica quiere decir de cómo a lo largo de la historia de la humanidad se fue construyendo ese campo de conocimiento. Y una persona que estudia a nivel superior una carrera, una especialidad, pues debería tener una mínima representación, un mínimo conocimiento de la historia de, no de la carrera, sino del campo de estudios, de la disciplina, porque eso vale para todas absolutamente, desde las matemáticas, la geometría, la psicología, la educación y la pedagogía, etcétera, todas tienen una historia, ¿no? Entonces tú necesitas conocer esa historia y ese mapa para saber dónde estás parado cuando actúas como investigador o como docente o como un estudiante que tiene que hacer una investigación con un estudio de caso. Ahora, fíjense, esto no se enseña en cursos de lectura y redacción. Todo esto que acabo de presentar no es contenido de cursos de lectura y redacción. Esa es una gran limitante de esos cursos. Y en realidad no les debería tocar a los cursos de lectura y redacción. Esto debería tocarle al conjunto de la carrera. Debería haber alguna manera de que los estudiantes fueran reconstruyendo este mapa. Esto sería, si se dan cuenta, es un poco el equivalente a la famosa tabla periódica de los elementos en química. ¿Sí? Entonces, una persona que estudia la carrera de química y peor si la estudia a nivel posgrado y no sabe la tabla periódica, no, pues está frito. O sea, no se podría decir que la persona es un químico. Ahora, otra imagen para entender esto, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Todas las especialidades, cualquier carrera que ustedes piensen que se enseña en la universidad, es algo así como un rompecabezas que tiene muchísimas piezas, como las de la izquierda. Y uno lo que tiene que hacer es llegar a armar el rompecabezas, entender cuál es la figura que se forma con ese rompecabezas. Otra manera de entender esto es decir que el discurso académico no es otra cosa más que imponer orden en el caos desde una perspectiva.
Cuando tú ves esa imagen, así de primera vista, pues puede parecer un caos. Hay muchísimas cosas ahí, gente y elementos y plantas y cosas. Entonces hay que darle orden a eso, comprender ese caos. Para comprender ese caos hay que imponer un orden, pero ese orden solo se lo puedes imponer desde una perspectiva. Entonces tú dices, como obra de arte es tal y tal cosa. Desde la sociología lo que se ve es tal y tal cosa. Podríamos decir también desde otras disciplinas. Bien, pasemos al segundo aspecto que quiero abordar del lenguaje, que es el vocabulario, o sea, de la conexión entre lenguaje e inteligencia. Ya les digo que tanto la inteligencia humana natural como la inteligencia artificial actual, la que surgió en el año pasado con el ChatGPT, tienen como núcleo central el lenguaje natural de los humanos. Es el lenguaje natural. No es otra cosa que una colección grande de palabras, como lo que se representa aquí en esta imagen. No sé si conocen ese jueguito. Son unas cajitas que traen muchos imanes. Cada cuadrito de esos es un imán que se pega en el refrigerador y esos imanes tienen palabras, ¿no? Entonces el lenguaje se podría ver así también, como una cajita de palabras, nada más que es una caja grande. ¿Cuántas son las palabras que se necesitan para realmente uno operar en forma inteligente? ¿Sí? ¿Cuántas palabras necesita la inteligencia artificial para ser inteligente? ¿Cuántas palabras necesita haber adquirido una persona para pensar, leer y escribir en forma inteligente? Aquí hay una posible respuesta. Vamos a ver este videito, que es un anuncio que está apareciendo ahorita en redes sociales, pero me pareció interesante. ¿Qué es lo más importante para hablar inglés con fluidez? ¿La gramática? ¿La pronunciación? No, las palabras clave. 1000 palabras que hay que saber para tener un nivel básico, 3000 palabras que hay que saber para un nivel intermedio y 5000 palabras que hay que saber para un nivel avanzado. Si te las sabes, podrás entender el 80% de las conversaciones y de los textos en inglés. Bueno, me pareció interesante el anuncio porque por primera vez veo un anuncio que pone al centro un aspecto fundamental y crucial de lo que es el lenguaje, que es la cantidad de palabras que uno tiene que saber para poder leer y entender y poder expresar lo que uno quiere expresar, ya sea hablando o escribiendo. Y entonces te dicen aquí, pues para tener un mínimo de manejo del inglés necesitas 1000 palabras. Un nivel medio serían unas 3000 palabras. Y un nivel avanzado, pues unas 5000 palabras. Miren, ¿ustedes saben cuántas palabras tiene el idioma español y cuántas palabras tiene el idioma inglés? La pregunta es, ¿cuántas y cuáles palabras hay que saber? Se los voy a decir, es variable según los distintos diccionarios, pero si ustedes buscan diccionarios de inglés, tienen de 300.000 para arriba. En español, mínimo son 100.000. Sí, y aquí te está diciendo esta chica que para un nivel avanzado, pues con que manejes 5000 palabras, puede ser, pero depende a qué te dediques ya en la vida. Pero lo que creo es que si eres profesor universitario, académico, especialista a nivel posgrado de cualquier especialidad, yo creo que fácil mínimo son 10.000 palabras las que tienes que saber. Entonces, el vocabulario es esencial. Y aquí también me gustó el anuncio porque lo dice muy bien. Si tú tienes en tu vocabulario 5000 palabras, vas a poder entender el 80% de lo que leas o el 80% de lo que escuches o poder decir casi todo lo que quieres decir o escribirlo. Pero en cambio, si tu vocabulario es de 20 palabras, va a haber miles de cosas que no puedes decir, ni puedes entender cuando las dicen, ni las puedes entender cuando las lees. Ahora, la cuestión es que aunque aquí están hablando del inglés, eso mismo vale exactamente igual para la lengua materna. ¿Sí? Aquí hay un problema y un error que tiene el sistema educativo en creer que porque los jóvenes vienen a estudiar en su lengua materna, ya saben el idioma, y no es así. Claramente no es así. Sí, y uno de los puntos más serios donde tienen limitaciones es en el vocabulario del que disponen. ¿Sí? Si fuera una lengua extranjera, imagínense que les preguntaran, bueno, ¿cuántas palabras te sabes de español? Muy pocos podrían decir 5000 palabras. Bueno, ahora, esto es un fragmentito de vocabulario básico, es una lista de palabras que yo hice.
del área de comunicación social, porque últimamente estoy dando clases con estudiantes de comunicación social de licenciatura. Y estas son unas pocas de las palabras que ellos deberían saber, sobre todo si están ya en el cuarto año de la carrera, que las deben saber, que las deben usar cuando ellos hablan y cuando escriben, y que deberían saber sus definiciones sin ponerse a dudar ahí. ¿Qué cosa es el alfabeto? ¿Qué es un sustantivo, un verbo, un adjetivo? ¿Qué es la comunicación, el discurso, la gramática, la lengua? La diferencia entre lengua y dialecto. La retórica. ¿Qué es la retórica? ¿Y qué es el logos, el etos y el patos? ¿Y qué son las figuras retóricas? Etcétera, etcétera. ¿Qué es el signo? ¿Qué es un significante, un significado, connotación, denotación? Bueno, pongo este ejemplo por visualizar en concreto a qué me refiero con el vocabulario. Entonces, lo que observamos es que estudiantes que llegan al cuarto año de la carrera que sea, no saben el vocabulario propio de su especialidad. Eso explica mucho de por qué les cuesta tanto trabajo entender lo que leen, conectar lo que leen con sus propias ideas, conectar lo que dice un autor con lo que dice otro autor, escribir, analizar, hacer una reseña crítica. Cualquier cosa que uno les ponga a hacer va a ser muy difícil para ellos si su vocabulario especializado es chiquitito. Y a lo mejor han oído estas palabras, pero cuando ya les preguntas qué significan y no lo saben decir, si no lo saben decir, quiere decir que tampoco las van a usar para pensar, porque las palabras sirven para pensar. Las palabras, lo que están viendo en este momento en la pantalla, son los instrumentos del pensamiento. Así de simple. Si tú no tienes palabras en tu cabeza, no puedes pensar, no puedes analizar. ¿Cómo interviene, por ejemplo, el logos, el etos y el patos en el discurso político? Tú puedes oír a los políticos hablar y no vas a entender ni papá de cómo manipulan a la gente si no entiendes qué es el logos, el etos y el patos, entre otras muchas cosas, ¿no? Ahora, esas eran palabras, conceptos de la especialidad de comunicación social, pero también hay muchas palabras o conceptos para definir conceptos, yo le llamo. Palabras como concepto, conjunto, corriente, cualidad, elemento, estructura, fenómeno, función, forma, modelo, proceso, sistema, etcétera, etcétera. Estas palabras que están aquí en la pantalla, podría yo decir que son palabras intermedias, o sea, no son los conceptos de alta especialidad de las disciplinas, sino que son palabras, un vocabulario avanzado para personas que tienen escolaridad de educación media superior para arriba. Si tampoco tienen en su vocabulario estas palabras, no van a poder hablar ni escribir de muchas cosas, no importa si su especialidad es la biología, la psicología o la pedagogía. Y ahora también está esta lista de expresiones típicas del lenguaje académico. Palabras como a priori, en consecuencia, dicho esto, es decir, por lo tanto, no obstante, a su vez, en este contexto, con base en, bajo esta perspectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es como más de vocabulario común, ya no depende de una especialidad, pero sí depende de un nivel educativo. Este es el tipo de expresiones que no usa mucho la gente que tiene baja escolaridad. La gente de baja escolaridad no dice no obstante, por lo tanto, en consecuencia, a pesar de, sino dice pero, nada más, pero. Entonces las palabras te dan muchos matices, ¿sí? Matices y precisión en las ideas. Eso es lo que se necesita cuando estás en la educación superior, que es un nivel avanzado. Bueno, regreso aquí nada más para decir que si se dieron cuenta en el ejercicio que yo le pedí a la IA, cuando le pedí que analizara esta imagen, en cada una de estas respuestas utilizo precisamente vocabulario de los tres tipos que les acabo de decir. Conceptos de la disciplina, conceptos de la sociología, conceptos de la historia del arte. También utilizo conceptos más generales como composición o perspectiva, planos, variación, etcétera. Y también utilizo frases o conectores que enlazan las oraciones, que ya son conectores más finos, que es la última parte del vocabulario que les puse. Entonces, como la IA utiliza esos tres órdenes de vocabulario, esa es una de las razones por las que sus respuestas nos parecen inteligentes. Bueno, la fluidez. ¿Qué significa la fluidez y por qué la fluidez está ligada con la inteligencia? Fluidez básicamente significa, como le ilustra esa imagen, que el lenguaje fluye,
que no se atora, que no se queda trabado. Y una de las experiencias que uno observa todo el tiempo en la escuela es que muchas personas se quedan trabadas. O sea, una de dos, no hablan, se refugian en el anonimato. O sea que hay gente, no sé cómo lo ha hecho, pero ha pasado los 4 años de la carrera, ha pasado 30 materias sentado al fondo del salón, agachado, sin hablar, sin participar en la clase. Y bueno, esa es una opción y sí es como... La otra es que, bueno, sí hablan, pero cuando comienzan a hablar se quedan paralizados, se van tropezando y muchas veces dicen, tengo la idea, pero no sé cómo decirlo. Bueno, otra de las cosas que ocurren es se ponen nerviosos, muy nerviosos. Sí, entonces, todo eso está absolutamente ligado a la posesión y dominio o no del lenguaje. Es que es exactamente igual. Piensen, ¿no? Cada uno de ustedes que están aquí viendo esto, cómo es la relación de ustedes con alguna otra lengua que estén aprendiendo. Por ejemplo, si han estudiado inglés como lengua extranjera o francés o chino u otra lengua, pero una lengua en la que tengan un nivel muy elemental, así, de la que apenas sepan unas poquitas palabras. Entonces, imagínense que les piden decir algo en público en ese idioma. Te pones nervioso, no sabes qué decir, balbuceas, básicamente quedas en ridículo. Se daña tu autoestima. Y como no quieres que se dañe la siguiente vez, lo que haces es encerrarte, callarte, escudar, refugiarte en el anonimato, no participar, no interactuar. ¿Sí? Entonces no te desarrollas socialmente, ni te desarrollas intelectualmente, ni te desarrollas comunicativamente. Entonces todo un círculo ahí, pues malo. Cuando es lo contrario, cuando fluye, cuando vas apropiándote de palabras, comienzas a ver que funciona, ¿sí? Que puedes contestar, que puedes interactuar con la gente, que empieza a dejarte de dar miedo y pena. Y al contrario, te enfocas en la interacción, ¿sí? Y se vuelve divertido, interesante, y bueno, luego de ahí resulta que hasta haces conexiones y relaciones y te dan trabajo y tal. ¿Sí? Bueno, aquí tengo un ejemplo en el caso de la escritura, simplemente de redacción fluida. Esto lo escribió una alumna de licenciatura, como de segundo año de la carrera, en una actividad que yo puse. Y dice así: mi casa de la infancia era acogedora. 3 piezas, 2 baños y un inmenso árbol frente a la ventana, que nos daba sombra todos los días. Afuera se encuentra un espacio de área verde donde todos los días pasean perros de todas las razas acompañados de sus dueños. Adentro es frío y hay un inmenso librero que da la bienvenida desde la puerta principal. A la derecha está una gran ventana por donde entran los cálidos y abrasadores rayos del sol que acarician las plantas de mi madre y el pelaje de mi perro. Es su lugar favorito para dormir. Del lado izquierdo y frente a la cocina se encuentra el comedor que sirve de punto de reunión para mi familia y todos los que nos llegan a visitar. Sin duda es un ambiente muy cálido y tranquilizante para ser un departamento tan frío. Bueno, yo esto aquí le llamo una redacción fluida, para empezar porque hace una muy buena descripción, o sea que uno como lector sí se puede imaginar cómo era su casa, cómo se ve, cómo se siente, qué hay, en dónde está lo que hay, sí. Y también utiliza el vocabulario adecuadamente, utiliza tanto lenguaje literal como figurado. Por ejemplo, cuando dice, a la derecha está una gran ventana por donde entran los cálidos y abrasadores rayos del sol que acarician las plantas de mi madre y el pelaje de mi perro. Eso es una metáfora, eso es lenguaje figurado. Entonces se recurre tanto a la modalidad del lenguaje descriptivo, literal, como al lenguaje figurado. Te permite, cuando tú ya posees un manejo fluido del lenguaje, pues puedes dar matices, puedes decir o escribir las cosas con un estilo literario incluso. Si fuera un texto objetivo, simplemente fuera describir objetivamente, está muy bien hecho. Si fuera un texto literario, también está bien hecho, etcétera. Es decir, no le faltan palabras aquí, ¿no? Para esta pequeña descripción. Entonces, no fluido, no quise poner aquí un ejemplo, pero tengo miles de ejemplos de textos escritos por estudiantes, que es exactamente todo lo contrario. O sea, que no hay un solo renglón de lo que escriben en donde no se estén atorando, ponen una palabra en lugar de otra,
confunden las palabras porque como se parecen, creen que es lo mismo gimnasia que magnesia y cosas así. La puntuación y la ortografía está fatal. No tienen conectores más que ya que es el conector que muchos usan, y el cual y la cual. Ujú. Entonces su sintaxis se vuelve complicada. Usan puras oraciones subordinadas, pero no saben que están usando oraciones subordinadas. Está lleno de gerundios mal usados y tampoco saben qué es eso. Sí, entonces redacción fluida es así, una redacción bonita, suficiente, que se entiende, que es interesante, elocuente, imaginativa, etcétera. Entonces, esto es lo que se esperaría y lo que debería ser entre un porcentaje más amplio de estudiantes y egresados universitarios. Al decirlo solamente quiero decir que desde el punto de vista de los propios estudiantes hay una parte de corresponsabilidad, porque nadie le impide a uno aprender esto. Eso se los digo por mi propia experiencia personal. Sí, de hecho, desde que estaba yo en la primaria o en la secundaria, pues me di cuenta que era necesario aprender el lenguaje y uno se pone a aprender palabras. Para eso no necesitas más que tener ahí textos, libros y escuchar con atención lo que dice la gente. Pero desde el punto de vista de la institución, esto nos dice que se requiere una intervención de otro tipo, o repensar seriamente qué es lo que estamos haciendo. Con 4 años de asistir a cursos, o sea, con un currículum de 4 años, de 30 materias, de toneladas de bibliografía, etcétera, etcétera. Y para que al final queden con ese mapa ahí de 5 o 10 palabras inconexas, no, algo no está funcionando. Entonces, miren, ¿cuál es la relación, la conexión, la semejanza entre la inteligencia artificial y la inteligencia natural? Que los dos aprenden, hablan y piensan. Como pueden aprender y pueden hablar, pueden pensar. Y es decir, que también perciben, saben, entienden, razonan, responden y crean. Saber y entender significa o implica nombrar, definir, explicar y ejemplificar. Crear significa adoptar perspectivas y roles y desde ahí crear. Crear que, ya lo saben, como la IA crea imágenes o crea audios o crea poemas o crea hasta canciones, etcétera. Siempre lo crea desde cierta perspectiva, ¿sí? Una perspectiva es un campo de conocimientos y los conceptos que corresponden a ese campo de conocimientos. Y podríamos decir en suma que la inteligencia es siempre mediada por la lengua, la lectura, la escritura y la oralidad. Tanto la inteligencia natural como la inteligencia artificial tienen como punto en común la lengua. Esta explosión de la IA que está ahorita es gracias a que por primera vez se logró que por medio de máquinas se pudiera comprender y producir lenguaje natural humano. Es un poder enorme el que tienen esas máquinas, pero se supone que lo tenemos de manera natural los humanos, así que hay que aprovecharlo. Finalmente, yo puse aquí esta pequeña autoevaluación y yo les preguntaría, de 0 a 10, ¿cuánto te pones en tu manejo de la perspectiva? Es decir, el lenguaje de tu especialidad, el vocabulario, tanto el especializado y el general, y la fluidez cuando hablas o cuando escribes especialmente. Bueno, pues aquí llegamos al término de esto. Muchas gracias por su atención.